la tercera semana del mes de mayo del proyecto ECAM Hidalgo, Biología, primer grado secundaria, tenemos la actividad titulada Competencia entre dos especies. En esta actividad usaremos el programa de cómputo para estudiar la competencia entre dos especies que comparten una misma región. Al abrir el archivo, a la derecha de la pantalla vamos a observar las propiedades de ambas especies. Y en este caso, por ejemplo, en la especie A, su cantidad inicial va a ser de 100, su tasa de natalidad de 0.06, quiere decir que es el 6%, y la capacidad de la región a lo más va a tener 5.000 individuos de la especie A. Y su efectividad es de 0. ¿Qué significa esto de 0? Que no le quita el alimento a la especie B. Propiedades de la especie B es la cantidad inicial de 100 individuos, su tasa de natalidad ahora es del 5%, es un porcentaje menor que en la especie A, y la capacidad de la región es de 3.000 individuos, y su efectividad también es de 0, quiere decir que no le quita el alimento a la especie A. Dice, aunque aquí ya hemos dado una idea general del significado de estas, vamos a verlo con más detalle. A la izquierda de la pantalla podemos observar las gráficas correspondientes al comportamiento de ambas especies conforme pasa el tiempo. Y vamos a describir cada una de ellas. Por ejemplo, la gráfica de la especie A, observamos que es creciente, parte de estos 100 habitantes o individuos que hay de la especie A, y vean que la de la especie A es la de color rojo, la cual crece y llega el momento en que se estabiliza en la capacidad de la región de esta especie. Por lo tanto, lo que podemos decir que es una función creciente, pero llega el momento en que se estabiliza en la capacidad de la región de esta especie. Y lo mismo sucede con la especie B. Vean que la gráfica de la especie B también es creciente, y si observamos es un poquito más lento, y seguramente es por la tasa de natalidad, no probablemente, sino seguramente que es por eso. Y vean que el crecimiento es un poquito más lento, y llega el momento en que esta gráfica también se estabiliza en la capacidad de la región. En este caso, una de las preguntas que es ¿por qué la gráfica de la especie A sube más alto que de la especie B? Y si nosotros observamos, es por la capacidad de la región que puede tener de cada uno de estas especies. ¿Por qué la gráfica de la especie A sube más rápidamente que de la especie B? Pues ya lo habíamos explicado, de que el crecimiento es mayor conforme pasa el tiempo, porque la tasa de natalidad es del 6%, quiere decir que por cada unidad de tiempo que pasa, va a haber 6 habitantes más o 6 individuos más de la especie B, de especie A, cuando de la especie B solamente habrá 5. Entonces quiere decir que el crecimiento es mucho más rápido que de la especie B. Vamos ahora a variar a continuación una a una de las propiedades que tenemos aquí, y vamos a ver qué sucede con el comportamiento gráfico. El comportamiento gráfico siempre nos da mucha información con respecto a lo que está sucediendo con el fenómeno que estamos analizando. En este caso con estos botones que tenemos en cada una de las propiedades, vamos a irlo modificando y vamos a ver qué sucede. Si la cantidad inicial, vamos a hacerlo para la especie A, la disminuimos, vean que la representación gráfica se mueve, y vean que empieza entonces ahora con un valor menor. O sea, cuando el tiempo es 0, que es el tiempo inicial, entonces inicia con menos individuos. Por lo tanto, le va a costar un poquito de trabajo para poder lograr alcanzar su capacidad de la región. Por lo tanto, el tiempo se va a alargar para lograr esta capacidad de la región. Pero ¿qué sucede si aumentamos? Entonces la gráfica se desplaza verticalmente. Vean, hay un desplazamiento vertical. Por lo tanto, conforme sea mayor la cantidad de la cantidad inicial de la especie A, más rápido logrará su capacidad de la región, en menos tiempo. Regresemos al valor de 100 y vamos a ver y analizar qué sucede ahora con la especie B.
Si la especie B, vean, también es el mismo fenómeno. Si la cantidad inicial es menor, vean que se desplaza el valor de la ordenada al origen, es menor, por lo tanto va a tardar más tiempo para alcanzar esa capacidad de la región. Entre menos sea la cantidad inicial de la especie B, pues más tiempo va a llevarle para alcanzar esa capacidad de la región. Pero si la aumentamos, vean que llega el momento en que el tiempo es menor para alcanzar esa capacidad de la región. Eso es con respecto a la cantidad inicial. Vamos a dejarlo en 100 nuevamente ambas especies y vamos a analizar ahora qué sucede con la tasa de natalidad. Si la tasa de natalidad de la especie A disminuye, vean, si disminuye, entonces vean que crece más lento y por lo tanto tardaría más tiempo para alcanzar la capacidad de la región. Pero si la tasa de natalidad aumenta, entonces vean que crece muy rápido, vean que casi se nota ahí en forma vertical, vean la gráfica, y alcanza muy rápido la capacidad de la región. O sea, crece muy rápido. La tasa de natalidad realmente viene siendo una propiedad de una especie para poder crecer más rápido y alcanzar esa capacidad de la región. Entonces, esto es lo que notamos. Y lo mismo sucede con la especie B. Es el mismo fenómeno. Si la tasa de natalidad disminuye, tarda más tiempo para alcanzar. El crecimiento es muy lento, que tarda mucho tiempo para alcanzar esa capacidad de la región. Pero si aumenta, vean que hace lo mismo, pero de todos modos se llega a estabilizar obviamente en la capacidad de la región, pero el crecimiento de la población es muy rápido, de tal manera que se ve muy vertical y en menor tiempo, si la tasa de natalidad es muy grande, en muy poco tiempo alcanza esa capacidad de la región. Vamos a regresarlo al valor que teníamos, que es de el 5%. Ahí está. Entonces ya analizamos la cantidad inicial, qué sucede, la tasa de natalidad, y ahora vamos a aumentar y disminuir la capacidad de la región. Si la capacidad de la región nosotros la disminuimos, vean que en donde se estabiliza, precisamente es donde tendría ese valor de estabilidad. Por lo tanto, si la capacidad de la región es menor, vean que disminuye, es el mismo tiempo para alcanzarlo. O sea, realmente eso no le afecta en nada. Vamos a regresar a si aumentamos, y el máximo que tenemos aquí es 5000, ya no me permite más. Pero realmente ese es el valor donde se estabiliza, donde se estabilizaría esos valores de la capacidad de la región, y por lo tanto el tiempo sigue siendo el mismo, nada más que la capacidad viene siendo mayor o menor. ¿Qué sucede con la especie B? Y lo mismo, si disminuye la capacidad de la región, vean que el valor de estabilidad es el mismo, pero donde ya se estabiliza es el valor precisamente de la capacidad de la región. Si esta aumenta, vean qué sucede si ambas especies, por ejemplo, fuera de 5000 ambas. De todos modos, aquí notamos que por la tasa de natalidad que tienen diferente, en menos tiempo alcanza la especie A que la especie B. Y aquí estamos suponiendo que ninguna de las dos especies se quita el alimento todavía una con respecto a la otra. Por lo tanto, de esa manera estamos describiendo el comportamiento gráfico de lo que sucede con las especies y viendo cada una de sus propiedades. Y aquí lo que llegamos es ver, es muy importante notar que a medida que pasa el tiempo, las poblaciones se estabilizan en un propio valor de la capacidad de la región, que es lo que nosotros observábamos, donde la gráfica permanecerá ya en forma horizontal con ese valor, sin subir ni bajar. Pero ahora pasemos a la propiedad que representa la interacción entre las dos especies. ¿Por qué la interacción? Porque si la efectividad es de 0 de ambas, pues realmente no están interfiriendo, no hay interacción en el sentido de que una especie no se mete con la otra, y vamos a pensar que tenemos
conejos y ardillas. Finalmente un conejo no se va a comer a una ardilla, ni una ardilla se va a comer a un conejo. Entonces en este caso pensamos de que cada quien respeta el espacio una con respecto a la otra. Pero vamos a ver qué sucede si se aumenta la efectividad de la especie A y veríamos cómo se describe gráficamente lo que sucede con la gráfica de la especie B. Y vamos a explicarlo en función de la especie A, si tiene mayor efectividad, y ver qué sucede cuando tiene mayor efectividad. Quiere decir que le está quitando el alimento a la especie B. Y vean qué sucede. Cuando nosotros aumentamos la efectividad de la especie A, la gráfica de la especie A queda igual, pero vean qué le sucede a la especie B. En este caso, conforme aumenta la efectividad de la especie A con respecto a la especie B, pues es porque le está quitando el alimento a la especie B. Por lo tanto, vean que tiende a extinguirse la especie B conforme pasa el tiempo, hasta que pues desaparecería. Pero realmente la especie A le está quitando el alimento a la especie B, y por lo tanto esto tiende a extinguirse. Vamos a regresarlo y veamos que efectivamente eso es lo que sucede cuando en este caso los conejos le quitaran el alimento a las ardillas, y esto haría que ya no crezca, ¿no? Entonces notamos de que efectivamente para efectividades pequeñas de la especie A, la especie B solamente se reduce en su valor, pero cuando los valores de efectividad de la especie A son muy mayores, la especie B desaparece. Y efectivamente es lo que sucede. Regresemos a 0 y ahora veríamos e investigaremos qué sucede con si aumenta la efectividad de la especie B. Y vean que conforme aumenta la especie B es el mismo efecto. Quiere decir que las ardillas le están quitando el alimento a los conejos y los conejos no hacen nada. Por consecuencia, entonces vean que empieza a disminuir la cantidad de conejos de tal forma, o de la especie A, y tiende también a desaparecer. Y esto sucede con este fenómeno, y efectivamente es lo que tendríamos aquí. En las investigaciones anteriores cambiamos las propiedades de ambas. Vamos a poner un ejemplo ahora. Dice, para dejar ahora la efectividad de la especie A en 1, vamos a poner la especie A, la efectividad en 1, ahí está, en 1, y aumentar la efectividad de la especie B. Entonces vamos a ir aumentando, quiere decir que también la especie B empezaría a quitarle y a defenderse y a quitarle alimento a los conejos, y eso haría, vean, a que llegue el momento en que si realmente aumenta mucho la efectividad de las ardillas, pues finalmente lo que va a hacer es desaparecer a los conejos y sobrevivir las ardillas. Entonces esto es lo que sucede, pero realmente son situaciones donde vemos que hay ya como un depredador, ¿no? Uno es depredador del otro. Entonces aquí la sugerencia es de que los alumnos puedan cambiar las propiedades a su gusto y escoger una situación que les parezca más interesante, y en este caso logren ver qué efecto tienen las propiedades de las especies con respecto a su gráfica cuando estas son variables. Y con esto terminaríamos la tercera semana del mes de mayo del proyecto ECAM Biología, primer grado de secundaria.